Yo les quería hablar el día de hoy, ¿verdad?, de la importancia que tiene ser transformados, la importancia que tiene crecer y ser transformados para poder llevar frutos. Porque si eso no sucede, es difícil que nosotros podamos llevar frutos. Ahora bien, el título de la prédica va a ser el milagro de la vida. ¿Cuál es el título de la prédica? El milagro de la vida. Yo les voy a pedir, ¿verdad?, que se ubiquen en su libro, empezando la Biblia en Génesis, capítulo 1, versículos 27 y 28. Y vamos a hablar allí de lo que Dios hizo el sexto día de la creación. Sabemos que tenemos un Dios todopoderoso. ¿Cómo es nuestro Dios? Todopoderoso. Dios creó todas las cosas, los universos, los planetas, el mundo, ¿verdad?, el agua, las plantas, los seres humanos, todas las cosas que hay aquí, ¿verdad?, los ejércitos celestiales y todo el ejército que está en la tierra, todo fue creado por Dios, con el poder de su palabra. Dios hizo todas las cosas porque Él es todopoderoso. Cuando tengan el versículo, por favor me dicen amén. Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28. Amén. Amén, leo, palabra de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Entonces somos hechos a imagen de ¿quién? De Dios. A imagen de Dios. Varón y hembra los creó. Creó esos dos géneros, ¿verdad?, femenino y masculino. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjense allí, Dios les da un mandamiento directo después que los bendice. ¿Cuál es el mandamiento? Que deben, ¿qué cosa? Multiplicarse, deben reproducirse. ¿Sí o no? ¿Y para qué deben reproducirse? Porque hay que llenar la tierra. Deben reproducirse. Hay que llenar la tierra. Ah, muy bien. Pero, ven acá. Pero si Dios creó a Adán y Eva, ¿verdad? ¿Cómo formó Dios a Adán? ¿Cómo lo formó? Del polvo de la tierra, ¿verdad? Y sopló aliento de vida. ¿Y después cómo formó a Eva? De una costilla de abajo, ¿sí? Y fue llamada varona porque el varón fue sacado. ¿Y por qué Dios no siguió haciendo a todos así, individualmente? Sino que ahora Dios dice que se reproduzcan. ¿Por qué ustedes creen? Libre albedrío. ¿Qué más? Es el ciclo natural de la vida. Es el ciclo natural de la vida, pero de la vida que creó ¿quién? Dios. Dios en su soberanía nos delegó a nosotros eso, de que nosotros pudiéramos multiplicarnos, nos bendijo con eso, de que nosotros pudiésemos en nuestro vientre, las mujeres, ¿verdad?, llevar un fruto, que es esa semilla que viene del hombre, de la esperma. Nosotros podemos llevar ahí, que nosotros fuéramos fértiles. Y por ahí, más o menos, quiero llevar el mensaje. Dios quiso a que nosotros hiciéramos eso, así como también leemos ahí que no solamente nos dijo que nos fructificáramos y nos multiplicáramos y que llenáramos la tierra, sino que nos enseñoreáramos de ella. Es decir, que nosotros debíamos ejercer un gobierno, porque nosotros somos la imagen de Dios aquí en la tierra. Nosotros debemos, además de multiplicarnos, debemos gobernar, y también debemos cuidar de lo que nosotros hicimos, no de lo que Él hizo. ¿Quién fue el que creó todas las cosas? Dios. ¿Y qué nos toca a nosotros como administradores de esa bendición? Nosotros debemos cuidar todas las cosas, debemos cuidar el planeta, debemos cuidar los animales, debemos cuidar nuestros cuerpos, debemos cuidar todo lo que el Señor nos entregó. Amén. Y no toca el switch, voltealo así que no toca el switch, que no haga ruido. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito de ese proceso de la reproducción biológica. Dios estableció un orden natural, un proceso continuo para la existencia y la expansión de la humanidad aquí en el planeta Tierra, ¿sí? Ese proceso comienza con la concepción.
con la concepción, es la fertilización de un óvulo por un espermatozoide que da inicio al embarazo. Es decir, unas personas, ¿verdad?, se unen sin ellos sentir nada. Está sucediendo algo en el interior de esa mujer. Una espermatozoide, que es una semilla, entra, ¿verdad?, por su cuello uterino, entra a las trompas de falopio, consigue un óvulo y lo fecunda. Y luego que lo fecunda y se unen, viajan juntos hasta el útero y se empieza a formar allí, a gestar una vida. Pero todo empezó por una semilla. En ese proceso luego viene la gestación. ¿Qué es la gestación? ¿Qué es la gestación? Es un periodo de crecimiento oculto. Ahora está esa semillita allí en ese vientre. Ese proceso dura aproximadamente 40 semanas, cuando en feliz término, ¿no? Es aquí cuando esa pequeña semilla comienza a desarrollarse en el útero de la madre. Y saben que allí se genera un órgano que es temporal, un órgano que no lo tenía la mujer activo, sino que se desarrolla para sustentar a ese bebé mientras que está allí. Se forma de células de la madre y del mismo bebé que se está formando allí, que se llama placentas. Esa placenta, sí, esa placenta, ¿verdad?, que está allí, está unida al feto por el cordón umbilical. Ese cordón umbilical le permite llevar de la madre hacia el bebé su sustento, su alimento. ¿Sí? Le permite llevar oxígeno, nitrógeno, las vitaminas que necesita para su desarrollo. Todas esas cosas se pueden transferir así, los nutrientes, también le pasa hormonas. Hay esa transmisión entre madre y feto. Ahí en la oscuridad donde nadie está interviniendo, está sucediendo eso. Está sucediendo eso allí en lo oculto. Bueno, ahora con la tecnología los médicos pueden ver a través de un ecosonograma, pero cuando no existía eso igual seguía sucediendo. Sin intervención humana externa, Dios permitió que se produzca el milagro de la vida. Luego viene el nacimiento. ¿Qué es el nacimiento? Bueno, cuando el bebé nace, de la manera que el bebé nazca. Allí es cuando nosotros vemos eso que empezó en lo oculto, lo hemos hecho, lo sentimos, vemos visible la vida. Entonces, al principio solo lo siente la mamá cuando el bebé se le mueve. Y el papá, para sentirlo, se pone en la barriga de su esposa o lo tocan y siente las pataditas. Pero cuando lo tiene, es que ve la manifestación visible de esa vida. Es el proceso por el cual sale el bebé del útero. Ese es el nacimiento. ¿Y yo por qué les estoy hablando de esto? Bueno, porque quiero comparar eso con lo que Dios hace con nuestras vidas. Luego, después de que el bebé nace, llega otro proceso importante, que es la crianza. La crianza. Usted no va a tener un bebé para dejarlo por allí tirado. Usted lo va a cuidar, porque usted sabe que ese bebé depende de usted los primeros años de su vida, en su alimento, en su cuidado, en su protección. También usted le enseña a defenderse, le enseña todo lo necesario para que él se pueda valer cuando esté más grandecito por su propia cuentación. Muy bien. De igual modo, ¿verdad?, también sucede con la semilla. Con la semilla, con las plantas. Vamos ahí mismo en Génesis, capítulo 1, versículo 11 y 12. Vamos a ver qué hizo Dios el tercer día de la creación. Dice la palabra de Dios en el 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Ahí vemos lo mismo. No solamente Dios lo hizo con Adán y Eva, sino que ahora dice que de igual modo como Adán y Eva se debieron reproducir, también las plantas deben reproducirse según su género, según la semilla, ¿sí? Es decir, que el diseño de Dios es tan impresionante
que Él lo sustenta todo, pero lo hizo de una manera tan inteligente que Él no tiene que estar interviniendo para que las cosas nazcan, porque Él ya lo hizo con vida. Él sopló vida, Él lo hizo para que se reproducieran de una manera donde nosotros tengamos solo que administrarlo, que ejecutarlo y administrarlo. Y eso solamente lo puede hacer nuestro Señor. Me voy a detener aquí un momento. ¿Por qué Dios nos habla ahí de la semilla, de árbol que den fruto, pero de que esos frutos tengan semilla? ¿Por qué ustedes creen que los frutos deben tener semilla? Para garantizar el ciclo continuo de la vida. ¿Qué más? Pueden hablar. Fíjense ustedes que así como dice Egdi, ¿verdad? Debía continuar. Y siempre, si nosotros sabemos que el hombre actualmente siembra, pero hay muchos lugares del planeta donde el hombre ni siquiera ha llegado y están sembrados. Tienen selvas inmensas, bosques hermosísimos, y ahí no ha tenido intervención humana. ¿Quién hizo todo eso allí? Dios. Pero también Dios, ¿verdad?, puso en los árboles que dan semilla y también otros que florecen por flores, también tiene otros ejércitos, ¿verdad?, que son también insectos, que tiene el viento que sopla y riega esas semillas, y esa semilla empieza a dar esos frutos. Entonces, aunque sabemos que el hombre, después de que la caída, tuvo que trabajar, ¿verdad?, la tierra, nosotros también sabemos, ¿verdad?, que Dios, a través de esa palabra que declaró en ese día, todo se sigue multiplicando y reproduciendo. Esa semilla ahora es el embrión. Tenían por ahí una semillita. Esa semilla ahora contiene el embrión. Aunque es una semilla muy pequeñita, puede generar un árbol grandísimo, así como el árbol de mostaza, que empieza con una semilla muy pequeña, pero déjalo allí. Pero después puede ser un árbol muy grande. Así también, si usted agarra una semilla de manzana, es una semilla pequeñita, pero después da un árbol de manzana. Así pues empieza esa semilla. Si usted agarra el fruto y se la come, queda ahí indefensa. Usted decide qué hace con esa semilla, si la tira en la basura o si la siembra. Ahí en la germinación uno agarra esa semilla y la siembra, y encuentra, cuando uno siembra esa semillita que empieza así como está aquí, uno busca cualquier tierra, o uno trata de buscar una buena tierra. Tierra fértil. Una tierra buena, ¿verdad? Y después esa semillita empieza a crecer, empieza a brotar. Pero ¿cómo brota esa semilla? ¿Hacia arriba y hacia abajo, o solo hacia abajo, o solo hacia arriba? ¿Cómo empieza a brotar esa semilla? De arriba y hacia abajo. Ajá. ¿Qué pasa si la semilla brota hacia arriba, pero no brota hacia abajo? Se cae. Y le echa raíces. Si no echa raíces, ¿qué pasa? No tiene fuerza, cuando viene la brisa se cae, no tiene cómo tomar los sustentos para nutrir ese tallo. Ajá, y ahí vamos a ir viendo. Luego que la semilla cae a tierra, ¿verdad?, dice que ella empieza a buscar el sustento, el sustrato en ese terreno. Y allí consigue humedad, temperatura, oxígeno, lo que hace que rompa su cáscara y comience a desarrollarse. Y luego es que se vuelve una plántula. Una plántula es cuando la semilla brota una pequeña raíz hacia abajo buscando absorber los nutrientes, y un tallo comienza a ascender buscando la luz. Ahora, cuando hablamos de que es una planta adulta, se considera cuando crece y madura y puede florecer y puede producir frutos y a su vez semillas. Por ejemplo, una planta de tomate tiene flores y tiene frutos. También puede darse por flores, pero también con la semillita usted la puede sembrar y regar. Igual pues sucede con nosotros. Hay un inicio invisible. Todos nosotros tenemos un inicio invisible. Dios es la palabra. Y esa palabra es sembrada en nuestros corazones. Cuando usted viene a la iglesia o cuando alguien le predica la palabra, usted tiene fe, pero esa fe se activa al escuchar esa palabra. Esa palabra de fe, esa palabra de esperanza, empieza a romper esa semilla.
Y tú sabes que algo diferente usted recibió de esa palabra. Y empiezas a ver que no todo lo que te dice el mundo es lo que es nada más la verdad, sino que hay una verdad que estás descubriendo nueva, que te está haciendo romper esa semilla y que te está permitiendo ver las cosas que tú no veías. Estás recibiendo en ese momento que creíste en la palabra nada más y nada menos que al Espíritu Santo. Recibes la palabra, la fe activa esa semilla, rompe la cáscara. El Espíritu Santo empieza a orar en tu vida. Y entonces tú empiezas, eso no lo nota todavía tu familia, no lo nota la gente que está a tu alrededor. Pero tú sabes que algo está sucediendo, empiezas a tener sed, quieres conocer más, quieres salir de una situación de la cual no has podido salir nunca, pero consigues en la palabra esa salida, consigues ese refrescamiento, consigues eso que te va a permitir poder cambiar. Esa siembra que está allí, como también sucede en el vientre de la mamá, se está reproduciendo esa vida. Nelson, prende la luz, por favor. Se está reproduciendo esa vida en ese vientre y nadie lo ve, pero está sucediendo. Así también está usted saliendo de lo natural, de esa concepción natural, para entrar ahora en lo sobrenatural de Dios. La palabra de Dios es lo que lo va a impulsar, es lo que lo va a llevar hacia adelante. La palabra de Dios, usted no viene a la iglesia para salir de aquí igual. Usted siempre que recibe una palabra sale diferente, sale impulsado a hacer cosas nuevas. Entonces usted piensa a cambiar esa situación actual. Ahora, es importante escoger una buena semilla, porque a veces nosotros ponemos nuestros oídos donde no debemos y empezamos a recibir malas semillas. ¿Y qué pasa? Que todas las semillas están hechas para reproducirse. Y si usted recibe malos consejos, usted empieza a meterse por los ojos y por los oídos mala información, eso también va a gestionar en su vida un cambio. Entonces usted va a empezar a tener temor, usted va a tener miedo, usted se va a comportar de una manera equivocada, no conforme a lo que quiere Dios, sino que eso se va a producir en usted muchas cosas que no provienen de Dios. Por eso nosotros tenemos que conocer la verdad, porque la verdad es lo que nos va a hacer libres. Esa semilla que es la verdad, que es Cristo implantado en nuestros corazones, es lo que va a empezar a hacer esos cambios, pero para nuestro bien, porque Dios no quiere solamente que usted sea transformado en esta tierra, sino que usted también pueda disfrutar de una vida eterna. Pero el enemigo no quiere que usted sepa eso, porque el enemigo quiere ahogar la semilla. El enemigo no quiere que usted entienda que la palabra tiene poder para cambiar la situación de tu vida hoy. Esa situación que tú tienes hoy, Dios la puede cambiar, pero la puede cambiar si tú crees, porque si tú no crees, ahí no va a suceder nada. El poder de la semilla está en creer, porque cuando tú crees, rompes esa cáscara. Cuando tú crees, empieza a desarrollarse esa planta, empieza a tomar raíces profundas. Ese sustrato que tú necesitas es la fe, la confianza en Dios, la palabra, todas esas cosas que te hacen de que cuando vengan los problemas, las tentaciones, las dificultades, tú no decaigas, sino que sigas creciendo. Y eso que la planta busca la luz, nosotros debemos hacerlo también. Pero ¿cuál es la luz? ¿Quién es la luz? Jesucristo. ¿Quién es la luz que vino a este mundo? Jesús. Nosotros en todo ese crecimiento tenemos que tener nuestra mirada puesta en Jesús, pero no es de a ratico, porque hay mucha gente que es así. Viene un momento a la iglesia, cree una palabra y vamos a leerlo, vamos a buscarlo en Mateo 13, porque hay diferentes maneras en que las personas reciben la semilla. Es la misma semilla. Dios, Jesucristo es el sembrador y Él arroja la misma semilla para todos, pero la manera como usted la percibe cambia la situación. Mateo 13, 18 al 23, por favor. Mateo 13, 18 al 23. Amén. Amén. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Dios hablaba también de manera sencilla, de manera que el pueblo pudiese entender. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. De modo que la semilla es ¿qué cosa?
la palabra. Aquí se está dando una palabra. Y usted es su corazón, es la tierra. Pero su corazón, como este es su corazón, va a determinar si eso va a dar fruto o no. Porque su corazón puede estar junto al camino, su corazón puede estar entre pedregales, su corazón puede estar entre espinos. Pero solo los corazones que son buena tierra son los que cuando reciban la palabra la van a creer y la van a activar para llevar fruto y fruto en abundancia, que es lo que quiere Dios. Aquí dice: oí pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Quién es el malo? ¿Verdad? Satanás, la serpiente antigua, el diablo. Muy bien, él la arrebata del corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Viene el domingo, oye tremenda palabra en el momento, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Como vimos en la imagen ahí de la semilla, si esa semilla no tiene raíz, cuando venga, usted viene y recibe una palabra de sanidad. Si usted la cree, ¿verdad? Eso empieza a activarse, a romper la cáscara. Usted sabe que usted tiene un quebranto, que usted se siente mal de salud, pero usted la cree. Dios llevó la cruz nuestras enfermedades y dolencias, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Yo creo en esa palabra. Pero si yo no tengo raíces profundas y yo sigo creyendo en eso y afianzando mi conocimiento en la palabra, viene el enemigo y le dice: no, tú necesitas ir para el médico, tú necesitas ir para el médico. No, eso no se cura, eso no tiene solución. Y entonces usted empieza a dudar, y su situación es la misma, y no sale de eso. Pero los que creemos en el Señor, nos renovamos, tenemos nuevas fuerzas. Y sabemos que si Dios permite que nosotros estemos pasando por una necesidad es porque Dios tiene un propósito. Si Dios permite que estemos pasando por un proceso es porque Dios tiene un propósito en ese proceso. Y que ese proceso no va a detener la obra que Dios está haciendo en nosotros. Y podemos estar tranquilos. Esa es la diferencia entre una persona que cree y que no cree. Entonces es importante tener raíz. Viene aquí, ¿verdad? Dice en el 22... el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La idea de la palabra es que tenga fruto, pero si usted escucha la palabra, ¿verdad? Y está afanado, que usted sigue creyendo aún, aunque Dios te dice que descanses en Él, y usted sigue creyendo que todo lo que usted tiene es porque usted lo adquiere con su propia fuerza, usted va a vivir afanado, contando nada más con lo material, con lo que recibe del mundo. No va a tener su confianza en Jesús, y por eso esos frutos tampoco se van a producir. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, este es el que medita en ella de día y de noche. Este es el que dice: yo lo creo, Señor, si tu palabra lo dice, yo lo creo. Si tú lo hiciste con estos hombres, lo puedes hacer conmigo. Señor, permíteme ver más allá de lo que ve todo el mundo nada más al leer. Dame la revelación de esta palabra. Activa esta palabra, esta semilla en mi corazón, para que yo en la fe me siga fortaleciendo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Producir fruto, a veces la gente nada más lo entiende como ganar almas para Cristo, o que se nos noten a nosotros, o que se noten en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Pero producir fruto es que el cambio que Jesús empieza a hacer en esa semilla, en lo oculto debajo de la tierra, cuando rompe su semilla, ¿verdad? Y empieza a tomar raíces profundas, ese cambio Dios lo está haciendo en nosotros, en nuestro interior. Dios está reventando estructura, está cambiando nuestros principios, está moldeando nuestro carácter, está trabajando en nuestros pecados para que nos demos cuenta primero que somos pecadores, que nos arrepentamos de ellos. Está haciéndonos entender que su propósito era la redención, es sanarnos, es rescatarnos, es limpiarnos con su sangre preciosa,
es que nosotros no disfrutemos nada más de una vida plena aquí en la tierra, sino que también disfrutemos de una vida eterna. Y cuando nosotros entendemos que ese principio es superior a cualquier cosa que nos ofrece el mundo, entonces empezamos a crecer. Pero a crecer no nada más en tamaño físico y biológico, sino a crecer espiritualmente. Nosotros somos los responsables de que esa semilla, que es la palabra, en nosotros pueda germinar. Nosotros somos los responsables de abrirle la puerta de nuestro corazón a Dios. Nosotros somos los responsables de darle los nutrientes, oración, ayuno, lectura, dedicación. Así como le dedicamos tiempo a ver la televisión, a ver internet, así tenemos un tiempo del estudio de la palabra. Porque nosotros debemos educar esta alma, ¿saben? Nosotros no somos nada más un cuerpo. Nosotros tenemos un alma y un espíritu que nos conecta con Dios, y tenemos un alma que el enemigo no quiere que tú sepas que la tienes que educar, porque el alma es como un niño chiquito que tú la tienes allí y al principio es inocente. Cuando tú naces tu alma es inocente, pero a medida que tú le vas metiendo información la vas contaminando, y entonces esa alma se vuelve rebelde. Esa alma quiere hacer lo que le da la gana, esa alma quiere controlar tus emociones para que tú pienses que al cuerpo hay que darle lo que te pide, pero no es así. Tú empiezas a educar tu alma, ¿verdad? Y a darle esos nutrientes que están en la palabra, y enseñando a esa alma a ser obediente a Dios, a que pueda fructificarse en las cosas buenas, que las cosas buenas es lo que tiene que pensar esa alma. Y entonces allí, cuando tú tienes un cuidado de tu alma y tú estás ocupada, ¿verdad?, en eso, entonces Dios puede hacer que tú empieces a dar fruto. Dice la palabra que Dios es la vid verdadera, es Jesús, y nosotros somos, ¿qué cosa? Los pámpanos, las ramas. Si nosotros estamos pegados a la vid verdadera, nuestra naturaleza es que por ahí suben los nutrientes y nosotros demos fruto. Pero si nosotros decimos que somos los pámpanos y estamos pegados en la rama pero no damos fruto, es porque todavía no hemos experimentado esa transformación. Realmente usted cree que está pegado, pero no está pegado, porque no está pegado nada más el que asiste a la iglesia. Está pegado a Dios el que le cree en su palabra, el que cree en su palabra, el que la pone por obra, el que dice: si tú lo dices, yo lo creo, eso se activa en mi vida. Entonces ahora sí, esos nutrientes que van subiendo por la vid verdadera van hasta las ramas, que soy yo, y entonces de mí, que me parezco a Cristo, empiezan a salir los frutos. Nosotros debemos parecernos a Cristo. Ese es la verdadera, lo que demuestra si nosotros realmente estamos siendo transformados, es que nosotros cada día nos vamos pareciendo más a nuestro Creador. ¿Y cómo era Cristo? ¿Ah? ¿No se humilló hasta lo sumo? ¿No era un servidor? Sí, nosotros aprendemos a ser servidores, a humillarnos, a ser obedientes. Cuando nosotros aprendemos todas estas cosas, a tener fe, a decir: si el Padre lo dice, yo lo creo y yo lo hago, yo lo ejecuto. Cuando nosotros empezamos a hacer estas cosas, entonces ahí sí nosotros podemos decir: nosotros estamos dando fruto. La gente empieza a notar, allí es cuando la gente empieza a notar que tú estás siendo transformado, que ya tú no eres la misma o el mismo del pasado. Dios dice: wow, realmente Dios empezó esa obra en esa persona, y ¿sabe qué? La va a perfeccionar hasta que nos reunamos con Él. Porque a veces usted dice: pero ya yo tengo tiempo y todavía siento que me falta. Sí, y Dios te va a seguir perfeccionando, pero tú tienes que ser constante. No puedes ser como las olas del mar que van y vienen. Tú no puedes ser inconstante en todos tus caminos. Tú tienes que mantenerte en la convicción, en el creer, en echar raíces, para que cuando vengan esas dificultades, la duda, la prueba, usted se mantenga en Cristo Jesús. Él es la roca. Nadie va a hacer un edificio en un terreno que tú sabes que se va a caer. Y si tú vas a hacer un edificio alto, tú sabes que tú tienes que hacer unas bases profundas. Porque ¿qué pasa si tú haces un edificio y unas bases chiquiticas? Se va a caer. Así hay mucha gente que logra éxitos en lo terrenal, muchos éxitos, pero cuando viene un problema emocional se derrumban y pueden llegar a lo más alto del escalafón, por ejemplo, de una empresa, pero cuando viene ese problema emocional caen y pierden todo, todo lo que construyeron. Porque no tienen el carácter de Cristo. Entonces, si nosotros empezamos desde adentro, que es donde Dios quiere, desde la semilla,
a transformar ese hombre interior que somos nosotros, ese hombre inclinado a hacer el pecado. Empezamos a cambiarlo con la palabra de Dios, empezamos a renovar ese nuevo hombre, ¿verdad? Dice que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces ahí sí nosotros podemos ir haciendo, ¿verdad? Esa renovación, ir construyendo poco a poco de adentro hacia afuera, y cuando venga ese edificio bien alto, esa estructura, aunque venga el viento, la tempestad, aunque vengan lluvias y terremotos, no se va a caer. ¿Por qué? Porque todo nuestro ser espiritual, alma y cuerpo está alineado a la voluntad de Dios, y Él es la roca, y el que está en la roca permanece. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora, nosotros debemos tener un poco de paciencia en el proceso. Sí, es verdad, a veces queremos que esos, así como la mujer esperó 9 meses y la semilla también duró un tiempo en producirse, nosotros también debemos entender que esa educación en el reino en nosotros va a tener un tiempo. Ese tiempo lo decide usted. Si usted quiere tener un crecimiento más rápido, usted le va a dedicar más tiempo. Pero si usted quiere tener un crecimiento lento, hay gente que tiene años en una iglesia y no se le notan los frutos. ¿Por qué? Porque no le dedican tiempo, porque no creen a veces lo que escuchan, sino que nada más se mueven por emociones. Dios no quiere que usted se mueva por emociones, Dios quiere que usted se mueva por convicciones, que nadie le quite lo que el Señor le ha entregado. Ustedes saben que cuando uno lee en Juan 12:24, ubíquense en su Biblia, Juan 12:24. Juan 12:24. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y hemos escuchado de esta palabra hablar mucho de que nosotros debemos morir a esa vieja naturaleza y todas esas cosas para que podamos llevar fruto. Pero ¿saben que esta palabra era una profecía de la propia muerte de Jesús? Que Jesús estaba anunciando aquí su muerte y su resurrección. Así como en el principio fundamental del crecimiento y de la multiplicación del reino de Dios. El grano de trigo es Jesús. Él es el grano perfecto que debía ser sembrado. Él era el grano perfecto que debía ser sembrado. Y cuando lo siembra, ¿qué significaba eso? Es la muerte. Él debía morir. ¿Y por qué debía morir Jesús? Para reconciliarnos a nosotros con el Padre. Por eso es que Él tenía que morir. Si Jesús hubiese evitado la muerte, porque podía hacerlo, no hubiese sido otro hombre de los que hubiesen hablado, que hizo grandes cosas, llevó una vida en santidad y predicó y fue un profeta más. Pero no, Jesucristo fue obediente hasta la muerte de la cruz, y Él llevó nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, ¿verdad? Todas esas cosas que Jesús hizo por nosotros, cuando Él murió, Él cargó nuestro castigo sobre Él, nuestro pecado original. Ahora los que creemos en Cristo resucitamos juntamente con Cristo, porque Él nos justificó delante del Padre, nos devolvió la comunión que habíamos perdido con nuestro Padre Celestial. Entonces ese era el grano de trigo que debía morir. Por eso es que dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Porque ahora en Jesús nosotros somos nueva criatura. Ahora todos hablan de Jesús, del sacrificio que Él hizo por amor a un pueblo que ha sido rebelde y desobediente. ¿Y qué hizo eso? Que ahora todos podamos tener oportunidad de ser salvos. Todos tenemos la oportunidad. La cuestión es, todos están dispuestos a recibir a Jesús, en creerle a Jesús. Todos quieren ser salvos realmente, porque hay gente que todavía está afanada en la tierra, hay gente que todavía no ha despegado sus ojos de lo terrenal, y eso es lo que quiere Satanás, tenerlos engañados ahí en lo terrenal, en lo momentáneo, en lo que le produce placer, para que pierdan una eternidad sin Cristo. A Jesús le tocó la parte más fuerte y fue obediente. Ahora nos toca a nosotros tomar una decisión.
obedecer o desobedecer. Ser transformados o seguir iguales. Es una decisión personal. Dios no hizo un ejército de robots. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y nos dio la capacidad para nosotros poder entender. Nos cuesta entenderlo, leamos más la Biblia, meditemos en ella, permitamos que sea Jesús el que cambie nuestra manera de pensar, el que nos dé esa fe que a veces nos falla. Gracias a Jesús, pues muchos van a ser salvos. Gracias a su muerte y resurrección, el mundo tiene esperanza. Ahora podemos producir frutos de justicia, de amor y de servicio. Ahora tenemos una iglesia que propaga el Evangelio, esta palabra de esperanza y de vida. ¿Qué dice esta palabra que nos produce paz? Dice la Biblia que mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Entonces, ¿por qué? Porque en el mundo, la gente que confía en el mundo confía en su trabajo, en sus finanzas, en su riqueza, pero no tienen fe en Dios. Esa gente si pierde el trabajo, no puede dormir tranquilo. Pero los que confiamos en el Señor sabemos que Él es nuestro proveedor. Y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento nos da esa tranquilidad. Y es más, si nos tocara morir, sabemos que nos vamos con el Señor. ¿Ah? Eso nada más lo da Dios. Eso no lo va a conseguir usted en el mundo. Donde quiera que usted busque en el mundo, eso no lo va a conseguir, porque esa paz solo proviene de nuestro Dios. Esta iglesia que propaga su muerte y su resurrección, que es el corazón y el mensaje principal del Evangelio, que gracias a Él nosotros que tenemos un Dios que resucitó, que está vivo. No tenemos un Dios muerto, tenemos un Dios que resucitó, que está vivo y que va a venir por su iglesia, que va a venir por su pueblo, que nos va a transformar para vivir una vida eterna, eterna. Ese es el sentido amplio de ese versículo. Nosotros pues debemos buscar a Dios, debemos realmente examinar nuestros corazones. Pensemos de verdad, no basta nada más con asistir o leer de vez en cuando la Biblia. Tenemos que examinar qué tipo de tierra es nuestro corazón. ¿Qué tipo de tierra? Porque la semilla es la misma palabra. Dios lanzó la misma palabra junto al camino, entre los pedregales, era la misma palabra. Pero ¿cómo usted la está recibiendo? ¿Cómo usted está recibiendo la palabra que domingo a domingo el pastor da aquí, ¿verdad? Que es la palabra de Dios? Usted viene expectante, usted dice yo lo creo, usted medita en esa palabra en su casa, usted la cree, usted la pone por obra. Usted cuando viene la duda, usted dice no, yo no voy a dudar, yo voy a creer. Pedro, Jesucristo, había la tempestad y él estaba en la barca, ¿verdad? ¿Quién es? Él se dio cuenta que era Jesús. Él se pudo bajar y caminar hacia Jesús, caminar sobre las aguas como Jesús. ¿Por qué? Porque tuvo confianza en Jesús. Pero ¿qué pasó cuando no puso sus ojos en Jesús, sino que miró la situación, lo que estaba pasando en el ambiente? Se hundió. Nosotros tenemos que, ¿verdad?, aprender también de eso. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Jesús y creer. Ese miedo no proviene de Dios, esa angustia no proviene de Dios, eso de estar afanado a todo lo terrenal no proviene de Dios, porque Dios nos enseña que nosotros tenemos que hacer tesoros ¿en dónde? En el cielo. En el cielo, que guardemos qué cosas en nuestros corazones, quedando en la fe, y empezamos a hundirnos. Y eso es lo que quiere el enemigo. Pero Dios quiere que tengas vida y que tengas vida en abundancia. Que la palabra que hoy sea sembrada en tu corazón sea una esperanza de amor, de fe y de éxito, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dios les bendiga, mis amados hermanos.